fin de superar dificultades de índole presupuestal, legislativa y de infraestructura, para brindar a la víctima una atención eficaz, oportuna e integral. Desde el año de 2010, en el Congreso de la Unión se empezó a trabajar en propuestas para proteger los derechos de las personas afectadas por conductas criminales. Para ello, durante los trabajos de la Comisión Permanente del segundo periodo de 2011, se acordó un encuentro con el movimiento social Paz con Justicia y Dignidad, con el propósito de constituir un espacio de diálogo e interlocución sobre las demandas expresadas en la marcha nacional realizada en mayo de 2010. El encuentro se realizó el 28 de julio de 2011 en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El senador José Guadarrama Márquez moderó este encuentro en su calidad de presidente de la primera comisión de la Comisión Permanente. Son esas grietas, esas heridas abiertas, las que también nos han obligado a caminar entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores. Quisiera abrir este encuentro entre la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con esta frase de Javier Sicilia. Venimos, en primer lugar, a que reconozcan ustedes también su deuda como representantes del pueblo y pidan perdón a las víctimas y a toda la nación que no han defendido ni representado con dignidad. ¿Qué hacemos con los huérfanos de la guerra? ¿Qué hacemos con los niños y niñas que han perdido un padre? Con independencia del estatus legal del padre o de la madre. ¿Quién se va a hacer cargo de esos miles de niños y niñas? ¿A dónde van a ir a dar esos niños y niñas? ¿De qué lado van a jugar en 5 o en 10 años? ¿No tendría el Estado que estarse haciendo esa pregunta? Necesitamos acciones concretas y efectivas dirigidas a edificar el México seguro, justo y digno que todos queremos. Los grupos parlamentarios del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados reiteramos nuestro compromiso con las víctimas de la violencia, con sus familiares, con las organizaciones ciudadanas, para hacer todo lo que esté a nuestro alcance en favor de la seguridad humana y de la justicia. Aprobaremos las reformas en los periodos que sean necesarios, ordinarios o extraordinarios. Pero también debemos atender otros aspectos igualmente importantes. La población mexicana vive en la incertidumbre, el hastío y hasta el coraje ante una gestión que ha debilitado las instituciones y ha afectado seriamente el avance económico y social de nuestro país. Una de las demandas expresadas durante el encuentro fue la solicitud para crear una ley general de víctimas. En la sesión ordinaria del Senado de la República del 17 de abril de 2012, 24 legisladores de diversos grupos parlamentarios con representación en la actual legislatura presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas. La presidencia de la mesa directiva del Senado turnó estas y otras iniciativas ya presentadas a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudio Legislativo Segunda y Estudio Legislativos Primera. Durante el análisis y discusión en comisiones el 24 de abril de 2012, se debatió sobre el monto que fije la autoridad jurisdiccional cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido y por lo tanto haga imposible el ejercicio de la acción penal, o bien cuando algún organismo haya determinado que existe la obligación de reparar el daño, se procederá a cubrir de manera subsidiaria el monto de la compensación. En las víctimas, en la generalidad de las víctimas, hemos considerado proponer un límite a esa obligación subsidiaria del Estado y por lo tanto proponemos la siguiente edición. El monto de la subsidiariedad a la que se podría obligar el Estado será hasta de 400 veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal. Hay otro apartado que establece el cubrir asistencia jurídica privada. Y entonces a lo mejor también allí valdría la pena tasarlo en términos arancelarios para caer dentro de esta racionalidad que plantea el senador don Fernando Baez. Estaríamos de acuerdo, pero parece que el monto es limitado. Es muy difícil medirlo, pero ante la situación de una víctima en la desesperación, que lo que quiere son recursos no solo para comer, sino para seguir buscando, por ejemplo, en caso de secuestro, me parece que es un monto que por lo menos le permite la sobrevivencia y que permite que haya más dinero para otra víctima que esté en las mismas circunstancias. Realizado el trabajo legislativo, un día después, el 25 de abril de 2012, el Pleno de la Cámara Alta avaló con votación unánime de sufragios la nueva ley. Entre sus objetivos, obliga a las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno y de los 3 poderes constitucionales
así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. La finalidad de la ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, a la protección, a la atención, la verdad, la justicia, la reparación integral, la restitución de sus derechos violados y la debida diligencia. Es una ley que ejemplifica en el mundo la responsabilidad del Estado frente a las víctimas y la forma de enfrentar el daño causado cuando, por ineficacia del Estado, por violación de derechos humanos o por comisión de delitos, no ha sido posible darle a un ser humano la justicia que le compete. Se declara consecuentemente al Estado como corresponsable de atentados contra la vida y la seguridad y la propiedad de las personas. En México, por muchos años, se diría que por siglos, la víctima ha sido un personaje secundario en los casos criminales y penales. Porque lo importante en un régimen autoritario, paternalista, era el reconocimiento vertical de la autoridad del gobierno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para que, si la justicia no se administra en la forma adecuada con los órganos nacionales, se puede acudir a este foro en demanda de justicia. Previo a la votación se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas del crimen. El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular de manera unánime, con 94 votos, y fue enviado a la Cámara de Diputados. Así, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2012, se dio cuenta de la minuta y la mesa directiva acordó se turnara a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. El mismo 26 de abril, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública remitió a la Comisión de Justicia su opinión respecto al impacto presupuestario. El 30 de abril de 2012 se realizó la declaratoria de publicidad y por acuerdo de los órganos de gobierno se dispensaron todos los trámites y se puso a discusión de inmediato en el Pleno de San Lázaro. El presidente de la Comisión de Justicia fundamentó el dictamen en tribuna. Consta de 189 artículos y 16 transitorios. Y en el fondo, la ley contiene un sistema integral de atención a las víctimas, en el que se cruzan el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición. La Ley General de Víctimas también establece la obligación de las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios de brindar atención de emergencia a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica, nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión. Además, crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual tiene como objeto establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección y la reparación integral del daño a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal. En el apartado del derecho de acceso a la justicia se asienta que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo a cargo de autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad y a que se realice una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos. Y desde aquí les damos a todos ustedes, a todas las víctimas de esta gran tragedia, un gran abrazo solidario y esperanzador. Sépanse ustedes que están aquí y millones que no pueden entrar a este recinto, que todo su llanto, todo su dolor, todo su desgaste, todo será saldado con justicia. En este dictamen que ponemos hoy a su consideración, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática también da cumplimiento a los compromisos que como legisladores hicimos en el Palacio de Chapultepec. En cuanto a los derechos de las víctimas en el proceso penal,
Se estipula que para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los tratados internacionales. Por su parte, en el artículo 22, contenido en el capítulo sobre derecho a la verdad, se señala que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general tienen el derecho a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto y la identidad de los responsables. Lo que procura esta ley general de víctimas, es que el Estado mexicano asista en que las víctimas del delito encuentren la manera de rehacer su modo de vida. No podemos echar las campanas al vuelo. La respuesta es tardía y es pírrica, porque si nosotros revisamos las estadísticas, nos damos cuenta del nivel de impunidad que existe en el país, que es de más del 96%. La Ley General de Víctimas propone que en cuanto a la reparación integral, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha afectado o de las violaciones a los derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Durante la votación, integrantes de organizaciones civiles, víctimas y familiares de desaparecidos celebraron la aprobación de esta nueva normatividad. Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la Ley General de Víctimas con 369 votos y envió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.